Tenemos el siguiente problema. Dice así: ruido blanco gaussiano de densidad espectral de potencia n0 medios es aplicado a un filtro cuya función de respuesta al impulso es la señal mostrada en la figura 1. Es un filtro con una respuesta tal vez atípica, pero es un tipo de respuesta que vamos a estar enfrentando bastante más adelante en el contexto de comunicaciones digitales, así que ya es bueno que comencemos a ablandar este tipo de nociones. Este valor de A, dice, es tal que la respuesta al impulso tenga energía unitaria. Aquí hay un nuevo elemento, el elemento de energía, de un filtro, energía de una respuesta al impulso que tenemos que también tomar en consideración. Y después pregunta, ¿cuál es la correlación entre dos muestras de la salida del filtro tomadas con t cuartos segundos de separación entre sí? Así que hay varios elementos que se juntan acá. Hay un elemento de ruido blanco, hay un elemento de proceso estocástico a través de filtros, hay una pregunta de energía unitaria de este filtro, y hay una pregunta de correlación. Son esos cuatro elementos que queremos de alguna forma abordar con este problema. Entonces, partamos. Tal vez lo primero es analizar esta afirmación de respuesta al impulso con energía unitaria. Nosotros esa función rect la voy a volver a dibujar acá. Es un rectángulo que dura t medios y termina en t y tiene un valor a. Ahora, el rectángulo por sí solo, si es que h de t es la función de respuesta al impulso, lo dejamos ahí marcado con el mismo código de colores, sabemos que es a por una función rectangular. Ahora, esa función rectangular tiene duración t medios y además está corrida t cuartos con respecto a su línea central. Ahora, esto es algo que más adelante vamos a empezar a hacer con frecuencia y con mucha práctica. Básicamente siempre pueden escribirlo como t menos un medio, t menos un medio por el ancho del pulso dividido por el ancho del pulso. Esa forma es tal vez la más fácil de acordarse de cómo representar un rect que tiene su flanco de subida en 0 y un flanco de bajada en algún instante t medios. Un medio t medios es el que representa un corrimiento de t cuartos y este es el que representa el ancho del pulso. La pregunta es cuánto vale A. Entonces, A se indica que es tal que la energía de este pulso de h de t sea igual a 1. Bueno, la energía del pulso es la integral de 0 a t medios en este caso, porque de 0 a t medios es el rango dentro del cual este pulso tiene energía. Integramos de 0 a t medios por el valor a al cuadrado por dt. ¿Por qué al cuadrado? Porque estamos calculando energía. Entonces rápidamente vemos que esto es igual a cuadrado t medios. Y de aquí despejamos, podemos despejar a, imponiendo acá que esto es igual a 1, energía unitaria, despejamos A y entonces tenemos que A es igual a 2 partido por T y la raíz de eso. Entonces nuestro pulso H de T es igual a 2, raíz de 2 partido por T
por rect de t menos 1/2 t medios, o menos t cuarto, si quieren ponerlo explícitamente así, menos t cuartos dividido por t medios. Eso es el pulso que representa la función de respuesta al impulso de este filtro. Ahora, lo que nos interesa es conocer la respuesta de frecuencia de este filtro. ¿Por qué? Porque sabemos que la densidad espectral de potencia en la salida, llamémosla algún proceso n de t, se relaciona con la densidad espectral de potencia del proceso de entrada, que lo llamamos W, white noise, de F, a través de la respuesta de frecuencia, respuesta de magnitud del filtro al cuadrado. Entonces necesitamos conocer la transformada de Fourier de la función de respuesta al impulso, que la vamos a definir como h de f. Es decir, necesitamos tomar la transformada de Fourier de esta señal de acá. Transformada de Fourier no es materia de este curso, así que vamos a asumir de que tenemos un formulario, tenemos las tablas o tenemos la práctica suficiente para determinar esta transformada de Fourier. Y aquí simplemente voy a decir formulario. Obtenemos h de f es igual a la raíz de t medios multiplicado por sinc, el seno de x sobre x, de t medios por f multiplicado por e a la menos j2pi t cuartos f. Ahora, esta fase es de poca relevancia porque nos interesa el módulo al cuadrado. Entonces, con ello, sabemos que la salida de este filtro tiene una densidad espectral de potencia que es igual a n0 medios. Sabemos que esta densidad espectral de potencia es n0 medios para toda frecuencia. ¿Por qué? Porque es ruido aditivo blanco gaussiano, paréntesis AWGN. Multiplicado por la norma al cuadrado de todo esto. Entonces queda t medios sinc al cuadrado de t medios f. Y finalmente, si es que volvemos al enunciado, el enunciado decía, tenemos ruido blanco gaussiano espectral de potencia n0 medios, lo consideramos. Un filtro cuya respuesta al impulso está dado por esto, con A tal que tenga energía unitaria, lo consideramos. Y ahora pregunta, ¿cuál es la correlación entre dos muestras tomadas con t cuartos segundos de separación? Ya obtuvimos la densidad espectral de potencia de la salida del filtro, tercero, así que nos queda el cuarto punto, es simplemente responder la pregunta de correlación. Ahora, dado que hemos logrado calcular la densidad espectral de potencia del proceso en la salida del filtro, basta con tomar transformada inversa de Fourier y de esa forma obtenemos la correspondiente función de autocorrelación del proceso y esa la podemos evaluar de tal forma de obtener la correlación que se pide. Entonces, tomando transformada de Fourier inversa, y esto también es una transformada que no vamos a calcular acá, simplemente la vamos a enunciar. Rn de tau, teorema de Wiener-Khinchin, es igual a n0 medios por la función triángulo de tau
partido por t medios. Y el enunciado lo que pide es dos muestras separadas en t cuartos segundos entre sí, así que eso es evaluar, interesa tau igual t cuartos, entonces tenemos Rn de t cuartos es igual a n0 medios por la función triángulo de t cuartos partido por t medios es igual a n0 medios, función triángulo evaluada en un medio. Que la función triángulo evaluada en un medio es un medio, así que tenemos igual a n0 medios por un medio es igual a n0 cuartos. Esa es la respuesta al problema.